Muy buenas noches, estamos nuevamente aquí en Ecuestro Holístico. Mi nombre es Pablo. Sergio. Silvia. Mariana. Bueno, y luego de debatir y de haber cenado copiosamente, lamentamos informarles que no hemos respetado los parámetros ayurvédicos, hemos comido muy bien. Vamos a hablar sobre la fascinación de la sombra. Les he cambiado el tema. Íbamos a hablar de otras cosas, pero a último momento surgieron otras cositas. Así que hoy vamos a hablar de la sombra. No voy a hacer yo el preámbulo. ¿Qué es la sombra? Vamos a cada uno cómo interpreta la sombra y después vamos a ir desarrollando. ¿Les parece? Dale. Creo que es la parte que nos molesta, pero de algún modo es como que volvemos a buscarla una y otra vez, ¿no? Pero es una parte que nos molesta, es una parte que nos duele, que no queremos que los demás vean, nos da vergüenza, nos da temor, nos da miedo que los demás vean esa sombra. ¿Por qué? Porque tenemos miedo que nos rechacen, que no nos quieran, que no nos acepten, que nos critiquen y que nos hagan sentir en ridículo. Eso es lo que yo siento, ¿no? O sea que la sombra es esa cosa que negamos, que no nos gusta. No. Para resumir. ¿No, Silvi? Es lo que no queremos ver. Por eso estamos ocultando siempre. No queremos que nadie se dé cuenta cuáles son nuestros mayores miedos y nuestros mayores dolores y angustias. Por eso fuerte, ocultamos, ¿no? la sombra, pero nos ponemos una careta para que nadie se dé cuenta. ¿Algo que quieres aportar? Y también es algo que nos ata a lo que estamos atados y a lo que buscamos. Porque si realmente nos hace tan mal y sabemos que nos hace mal y sentimos que no nos permite crecer, simplemente habría que dejarlo, soltarlo, dejarlo ir. Pero de alguna manera es nuestra sombra porque está pegada a nosotros. De alguna manera la necesitamos y la buscamos. Por eso creo que es tan... No, hable. No, por eso creo que es tan importante poder aceptarla primero, aceptar que uno tiene algo a lo que está aferrado, quizás o no indagar por qué, pero lo más importante es saber que hay algo que nos está generando un conflicto, pero que es para crecer, para sacar lo mejor, el mayor potencial que tenemos, que tiene nuestra Pero energía. ¿no será porque nosotros no queremos salir del conflicto? Que abrazamos esa sombra y no queremos soltarla. Mira, yo me iba a poner un poquito en el lugar del oyente, en general, ¿no? No nos han enseñado nuestras familias, la sociedad, de que tenemos que potenciar nuestras virtudes y ocultar, reprimir, negar nuestros defectos. Y no, eso no lo digas, si en familia no se dice, si hay gente no se cuenta. Como que toda esta sombra, que si la podemos englobar, nos han enseñado desde la infancia, desde que tenemos uso de razón, de que hay que ocultarlo, de que no nos hace bien, no hay que enfrentar eso, no, porque es muy peligroso. La sombra nos come, nos oscurece, nos opaca, hay que ocultarla, hay que guardarla en el rincón, hay que barrerla abajo de la alfombra. Entonces, ¿qué van a decir los demás? ¿Qué van a decir los demás? Entonces, si nos enseñaron desde chiquito esto, siempre sin culpar a nadie, es lo que hemos aprendido y está todo bien, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Si aparentemente es más fuerte que nosotros, porque lo que se va ocultando llega un momento que empieza a tener más fuerza, hasta que ya llega un momento donde va a explotar a gritos. Entonces, ¿cómo enfrento algo que vine reprimiendo y le tengo miedo? Porque la realidad es que a la sombra le tenemos miedo. No quiero verlo, no quiero ver lo que está dentro del ropero. Mejor lo dejamos cerrado. Cerrémoslo, no miremos qué hay adentro, porque a ver si no es un bicho fuerte y nos come. ¿Qué hacemos? Con tanto, no quiero decir, pero lo iba a decir, es tanto mal aprendizaje. ¿Cómo hacemos para enfrentarnos a lo que le tememos tanto? ¿Qué hacemos? A lo que le tememos, cuando lo enfrentamos, lo tememos menos, creo yo. Es decir, baja la presión del temor. Se descongestiona de alguna manera. Sí. O sea, porque cuando uno lo puede ver a los ojos o lo puede aceptar,
saber que uno tiene eso, es como que soltamos o aflojamos la mano, por lo menos. Lo podemos Entonces, empezar a llevarlo a la cuando sale a conciencia. la luz es como que ya vemos diferente. Es que si no Es queda... lo mismo que a la noche, cuando nos vamos a dormir, o la mayoría de los chicos, tienen miedo a la oscuridad. Y todos los problemas se agrandan. Mm. En cambio, cuando sale la luz, cuando sale el sol, todo aquello que uno sentía triste, dolido, con miedo, es como que pierde esa fuerza. Bueno, la noche trae esto de que no sé si sobrevivo, Claro. ¿no? En la antigüedad la noche era... Y la sombra es lo mismo. escondo. La sombra es lo mismo. Los hombres, cualquier especie. Me escondo porque si hay un depredador me come. Hasta que no salga, si no hay luz de luna que me pueda mostrar que hay cerca mío, no sé lo que hay. Pero durante el día puedo ver aquellas cosas que pueden ser nocivas para mi existencia, para mi vida, para lo que sea. Y la sombra es como decías vos, Silvia, o sea, a la noche todo se agranda y no sé qué puede haber. Porque para mí es eso más que nada, es sombra porque es inconsciente, no sé lo que hay tanto, está todos los miedos de toda la Pero humanidad. yo creo que no podemos ver, no podemos vivir sin la sombra. Es parte nuestra, pero si vamos a ser simplistas, obviamente que después vamos a profundizar un poquitito, podemos decir que la sombra, con llevarle luz, ya está. Simplemente es... De noche tenemos miedo porque no sabemos qué hay, pero si ponemos luz, le damos luz, vemos lo que realmente es, deja estar el miedo. Sin no? ocultar que existe la sombra. Ese también es otro secreto. Los que trabajan desde la luz por ahí, tal vez pueden caer en pretender ocultar esa sombra y no enfrentarla y no encararla. Y vivir en un estado de preocupación por esa sombra en un nivel subconsciente que al fin de cuentas termina perjudicando. La idea es: reconozco que todos tenemos un lado de sombra, voy hacia ello, lo observo, lo reconozco, lo pongo afuera de mí y lo trabajo desde ese lado, soltando, Volvemos a trabajando, soltar, pero no solo soltar como si fuese un globo, bueno, se fue. No, verdaderamente sentir que en nuestro interior eso está resuelto. Creo que es uno de los grandes problemas, la gente que tiene situaciones a lo mejor críticas a nivel psicológico, ¿no? Y psicosomático. Es decir, esto de entender la importancia de ir hacia esa sombra y sanar esa sombra. ¿Cómo se hace para llegar a la sombra, convertirla en luz, transmutarla y no tenerle más miedo? Mira, algo que hablaste justamente vos, Silvia, y Mariana, creo que una analogía perfecta es el tema del niño en la oscuridad. El niño, hasta que no se anime a enfrentar esa figura terrorífica que puede ver por alguna sombra justamente en la noche, hasta que no puede acercarse o encender la luz y enfrentar y ver que era simplemente una camisa, un muñeco, lo que sea, ese niño va a vivir en miedo. Entonces tenemos que enfrentarlo. El tema es que las sombras son muchas cosas. Son miedos, es la represión, es nuestra zona de confort. Miedo al ridículo, al fracaso, a la vergüenza, la frustración, y podemos seguir y seguir y seguir. El tema es empezar con lo mínimo. Si tenemos mucho miedo, que nos puede pasar, que estamos aterrorizados por cualquier cosa, justamente antes de empezar la charla habíamos hablado de que en realidad no importa el suceso, sino cómo lo interpretamos. Entonces, podemos empezar por lo más chico. Tengo miedo de mirar debajo de la cama. Y bueno, enfrentémoslo. Fíjense, tal vez no haya nada debajo de la cama. Y si hay algo, bueno, veremos qué hacemos. Qué importante, perdóname, es la educación en este caso, ¿no? Esto que decís vos, me imaginé mamá o papá agachándose con el niño, acompañándolo de la mano, al niño hablemos, ¿no? Mirando bajo de la cama, diciendo, a ver, ¿qué es lo que había acá? Era en realidad un muñeco, un juguete tuyo, que hace una sombra con la luz de, no sé, una determinada luz. Es decir, el adulto acompañando al niño a poder dilucidar qué pasa con eso que le da miedo y en definitiva es una sombra. Bueno, mi nieta me dijo me dice, mira abuela, mamá me puso un velador para que yo
esté tranquila y vea que estoy sola en esta habitación. Y que Dios me va a cuidar, por ejemplo. Que yo estoy sola acá, que esta es mi habitación y que no hay nada más. Y que no tenga miedo. Así de esa manera ella lo primero que hace, prende el velador chiquitito, Mira todo. mira todo Se y se va a fija dormir. que sea la única ahí. Qué responsabilidad como papás, ¿no? Mm. Ayudar a acompañar a los hijos a poder encarar los miedos. Y los no temores. decir, sos grande, ya grandulón para Son- estar Claro. acompañado. ¿Vas a tenerle miedo a eso? Dejate Claro. de embromar. Y también como adultos, soltar el miedo a otras cosas, porque así como uno de chico tenía miedo a lo que hay debajo de la cama, como adultos también tenemos el miedo a fracasar. ¿Y qué puede pasar si fracaso? Mamá y papá van a decirnos que fracasados, la sociedad nos va a criticar. Eso es lo que creemos. Y aunque suceda, es irrelevante. Lo único que importa es que nosotros afrontemos nuestros propios miedos, afrontemos nuestros fracasos, que está También mal puede dicho decir ser fracaso que- en realidad. Que tengamos miedos a no tener más sombras, A ver, a vivir sin cuestiones, sin problemas. ¿por qué? ¿Por qué Y podemos tener porque miedo? A cuando ver. dejamos de las sombras de lado, cuando la transmutamos en luz, ¿con qué vamos a luchar después? Salimos del Si rol de estamos- víctima. Claro, Si no tenemos estamos sombra, bien, ya está. ¿y a quién le podemos quejar? Claro. ¿Cómo podemos justificar nuestra propia sombra? Claro. Justamente en un curso hace unos días, una persona dijo, y pasa que acá estamos acostumbrados y el que no llora no mama. Que nos tenemos que quejar, es algo... Claro. Somos de Argentina nosotros, queremos confesar, si nos dieron cuenta, Y pero la mamá es un gil. claro, que necesitamos siempre quejarnos, que está bien visto quejarnos. Pero al quejarnos, no nos hacemos cargo de la sombra, sino que ponemos la culpa afuera, ponemos la responsabilidad afuera y seguimos evadiendo la sombra. Y la sombra, al reprimirla, sigue creciendo y nos invade y nos limita, nos perjudica, nos inhabilita, Nos ciega. nos ciega, justamente. ¿Qué hay que hacer? Llevar luz, aprender a enfrentar y saber que los miedos, a ver cómo lo digo, son mucho más chicos que la consecuencia posible. Generalmente Todo uno... lo que se enfrenta se soluciona. Mm. Todo lo que saca a la luz se ve desde el lado de sombras. Si analizás cualquier caso que tengas y cualquier situación, siempre va a ser mejor enfrentarla que dejarla ir, porque al dejarla ir sin darle el lugar de luz, no sabes qué es. Es como la gente que tiene miedo a la muerte, porque no la conoce, porque no sabe cómo es. Siempre tenemos miedo a lo desconocido. Y la sombra es algo desconocido para nosotros. Por eso le tenemos miedo también, por eso no la podemos enfrentar. Y vivir sin sombra o dejar fluir las cosas, como nosotros siempre decimos, que es lo mejor, traerlo a la luz, dejar fluir, abrir el camino y demás. Es hermoso decirlo, pero a veces es complicado llevarlo a cabo. Creo que el punto también es el punto de vista, desde qué punto de vista se ven las cosas, de qué manera, con qué lente, con qué óptica. Creo que en definitiva cómo se hace entonces para trabajar esa sombra, trabajar la forma en que veo las cosas, trabajar de qué manera, ejercitar la forma de ver las cosas. Cuando logro poner algo que emocionalmente me enoja, me irrita, me preocupa, ponerlo afuera, ese ejercicio, ¿no? De ponerlo afuera y mirarlo con compasión y con amor, decir, ¿por qué actúo de esta manera? ¿Por qué estoy insatisfecho con determinadas cosas? ¿Por qué reclamo determinadas otras? ¿Por qué me parece que los demás me hacen determinado daño? A ver, ponelo afuera por un ratito, mirate como en perspectiva. Ese también es el punto de vista, el cambio de la visión. Mirate como si vos fueras desde afuera y hasta en una altura, ¿no? Mirate desde arriba. ¿Cómo te ves actuando de determinada manera? Este ejercicio de introspección, el famoso observador, ¿no? Que en meditación lo trabajamos mucho. Pasa que siempre estamos muy inmersos en la situación y es muy difícil
Se dice que desde lejos es más fácil, desde afuera es más fácil, pero estamos siempre, vivimos y revivimos una situación y nos engatusamos, nos envolvemos en situaciones que pueden ser extremadamente simples, pero nos complicamos. Entonces el ejercicio que propone Sergio es ponerse desde afuera, verlo desde afuera. Van a ver Traerse. cuán más fácil es. Si yo me corro, Desaferrate a la emoción, esa bronca que tenés. A ver, mirala desde o afuera. ese un ratito. miedo, esa... Ese miedo, ese terror, esa preocupación. Mirá un ratito de afuera. Para todo. Es como, hay que parar, eso sí. Hay que parar un segundo. Para un segundo. Y mirarlo desde afuera. ¿Qué pasa? ¿En qué momento yo empecé a sentir esto de esta manera ante este evento? ¿Cuándo pudo haber sido? Si no lo recuerdo, al menos saber que en algún momento de la historia de mi vida pasó algo. Y me sentí sensible a eso. Empecé a sentirme sensible a esas situaciones. Y entonces entendés que venís repitiendo patrones. Porque en definitiva en nuestra memoria, ¿qué hacemos? Es una gran computadora que repite cosas que, por supuesto, a ver, la realidad es esta. Si no tuviésemos esta memoria, no sabríamos qué hacer en el próximo segundo. Porque es todo un proceso de aprendizaje el que tenemos para la supervivencia. Pero también venimos acumulando cosas que nos duelen, nos molestan. Y está este niño interior que se está quejando, que está llorando, que está reclamando, que está sufriendo, que tiene mucho miedo. Que tiene muchos miedos. Y eso, a lo más loco, es que todos lo tenemos. Es decir, uno siente miedo al ridículo, ¿no? Por ahí tiene miedo al ridículo. Pero este aquí, que frente a quien yo me puedo sentir ridículo, también siente lo mismo. Entonces digo, ¿no? El efecto del ratón y el ser humano, ¿no? Cuando aparece un ratón en algún lado, ¿cuál es la reacción? Todo el mundo se sube arriba de la mesa, ¿no? Es como una especie de imagen caricaturesca. Todo el mundo se sube arriba de la mesa o de la silla y grita. Y el ratón está desesperado tratando de irse porque le tiene miedo al que está asustado, ¿no? Al grito. Esa situación, es decir, el ratón se siente asustado. Y otra cosa que hace la sombra es sobredimensionar las cosas, sea lo que sea. Vos estabas hablando recién de la rata y todas estas cuestiones. Uno se desespera, ya sea una vergüenza, ya sea un miedo, ya sea lo que sea, uno sobredimensiona la situación. Por eso decimos, no es tan importante el suceso, sino uno cómo lo interpreta, porque puede pasar este ratoncito o la cuestión de conseguir un trabajo o de un miedo nocturno o de lo que sea, y para uno es la muerte, es el fin, es lo más grave, es lo peor que nos puede pasar. Y en realidad es una pavada y es una posibilidad de enfrentarnos y seguir evolucionando, porque esta sombra, si uno la enfrenta, la abraza, la acepta y la trasciende o la transmuta, podemos seguir evolucionando y tener cada vez más cosas resueltas y ser más resueltos en la vida. Vivir con menos condiciones, más libres, ser más fluidos, ser más amorosos, ser menos vergonzosos. Si yo tengo vergüenza de hacer algo, me limito. Si yo tengo miedo a fracasar, no intento. Entonces, ¿qué pasa? Me voy limitando y dejo de explotar todas mis talentos, mis dones, mi potencialidad. Queda toda la potencia y nunca se concreta por esta sombra, por este miedo. Lo que es real es que en la medida que potencias tus virtudes y talentos, los miedos van desapareciendo. ¿Y sí? En eso creo yo, al menos. Aceptando la sombra te haces mucho más cargo de vos mismo y te haces dueño de la situación. Y podés desarrollar mejor tus talentos a partir de eso. Consciente, diría yo. Te haces dueño de tu Te vida. haces consciente. Claro. Porque actuando tantas veces de manera inconsciente, es como que uno hace lo que tiene que hacer porque es lo esperado por uno, por la sociedad, o porque le toca, o porque es mi obligación, pero nada de lo que yo hago siento que me define como la persona que soy, sino que lo hago de forma mecánica también, ¿no? Piloto automático. Y a veces uno mira hacia afuera y siente que la vida es dura, que todo cuesta, que el trabajo es duro y me cuesta y son muchas horas y Es lo que aprendiste en tu vida. Y es como que uno también, esa sombra, más allá de que se magnifica, también se va a otras áreas, de mi vida que yo las veo como el afuera, ¿no? Y como decía Sergio, que hablaba esto de que tengo que como proyectarme y mirarlo de afuera.
Y a veces el afuera también ya es una proyección de nuestro adentro que nunca vemos y no nos damos cuenta. Es más fácil quejarse de que agarro el auto y está congestionada General Paz que decir, quizás yo tengo un gran embotellamiento dentro de emociones y de cuestiones y que la vida me lo está mostrando afuera porque no soy capaz de verlo dentro, porque a veces verlo dentro es muy difícil. La sombra cuando está en el inconsciente, en lo más profundo de nuestro inconsciente, ¿cómo lo vamos a poder ver? ¿Cómo hago para mirarlo y proyectarme cuando está en un sinfín de memorias? ¿No? Por eso a veces también mirar a nuestro alrededor y llevarlo, como decíamos todos, llevarlos a la conciencia, ser realmente dueño de mi vida y dueño de esta sombra que me pertenece. Porque es muy fácil hablar de la sombra, pero no es mi sombra, no es es mí. Entonces Claro. todo esto es parte de Y mí. cada uno proyecta lo propio, ¿no? Es decir, cada uno proyecta Claro. aquello que tiene ya como un estereotipo, ¿no? De lo que es aquello que estamos viendo es una proyección de lo que nosotros mismos creamos. Así que como me comentó esto que dijiste, es mi sombra, no es la sombra. Pero nosotros Claro. vivimos proyectando la sombra o nuestra sombra y tratamos Y sí. de que ella nos guíe. O sea que aceptándola, transmutándola en luz y tratando de soltarla, nos hacemos cargo de nosotros mismos y encontramos nuestro eje para poder salir adelante y ¿Cuántos- evolucionar. ¿Cuánto sufre aquel que no puede tomar su sombra, ¿no es cierto? Y poder trabajarla, ¿cuánto ha de sufrir, supongo? Yo Aquel creo que la quiere- adjudica a otras personas también. Sí, se adjudica ¿No? se pone la culpa afuera. Y sí, Pero hay mucho dolor también, inclusive. es que en realidad el que vive ocultando la sombra vive con dolor. Claro. Porque si yo no acepto algo que es mío, no me estoy aceptando en general, y no puedo ser feliz. Si yo no me acepto mi totalidad, no se puede ser feliz. Lamento decirle, como digo, muchachos y muchachas, si uno no acepta su totalidad, no podemos ser jamás felices, porque estamos fragmentados. Y el eje del dolor, que habla el budismo, es la fragmentación, es la dualidad, el dividirnos, el separarnos. Esto es aquello, allá, aquí. No, somos todos uno. Y si yo acepto mi totalidad, recién ahí puedo empezar a ser feliz. Es momento de un suspiro. Entonces, llevar luz a la sombra, no temerle a la sombra, no avergonzarse. Cada uno tendrá su sombra, tendrá su color. Su sombra realmente es oscura, pero cada uno tendrá su sombra y bueno, tendrá que enfrentarla, aceptarla, asumirla, reconocerla y amarla. ¿Cómo juega el ego y el yo en la sombra? Te lo tiro como un tema, no sé si da para hoy. Mira, Si vamos a nos hacerlo cortito. alcanza. El ego niega la sombra, simplemente Claro. así. El ego es yo puedo, Es una máscara. Es una máscara, Claro. es una máscara social. El ego niega la Es sombra. la máscara que tenemos que tener para ocultar esa sombra que no queremos que nadie la sepa, ni la vea, ni siquiera nosotros mismos. Puede ser por una cuestión de supervivencia. Totalmente, Pero totalmente. también hay justificaciones y hay temores a encararla y a superarla, ¿no? Y Autoindulgencia, a no. no ser yo, Y claro. ¿no? El ego no es el yo. Esto recuérdenlo, tema para otro momento. El ego no es el yo, es un ego, es un yo falso, es un yo armado con caretas, con máscaras. Iba a decir, bueno, máscara es persona en la traducción. El ego y el yo están en un mismo árbol. El ego come los frutos del árbol desesperadamente y el yo mira con indiferencia. No recuerdo el autor. Desapegadamente, creo que algo védico, simplemente Sí, es un. médico. Pero a soltar, a aceptar, a reconocer y saber que estas cosas que no nos gustan son nuestras. No es de otro, no es de mamá ni papá, son mías. Y cuanto antes las acepte, más rápido voy a poder entenderlas y trascenderlas. Y cuanto antes las trascienda, más pleno, más feliz, con más capacidades y talentos y dones voy a poder desarrollar. Así que es momento de abrazar esta sombra, no negarla, no reprimirla, no odiarla. Suena fuerte decir amo lo malo, amo lo que no me gusta. Es que no es malo, es de uno
Y hay cosas que hay que cambiarlas. Hay que No porque trascenderlas, sean hay que malos, sino sanarlas. porque tenemos que tratar de evolucionar de alguna manera, ¿no? Claro, claro. Y bueno, a modo de cierre, ¿quieren decir unas palabritas para ir cerrando? ¿Algunos consejos para ir aceptando y sanando esta sombra? Disfrutar. Yo Disfrutar. creo que disfrutar de la vida en todos sus aspectos va a hacer que la sombra que tengamos la podamos enfrentar con mayor integridad y mayor tranquilidad, porque la sombra va a estar siempre. O sea, como decíamos, llevándole luz, vamos a poder traer a la conciencia y nos va a abrir caminos, como decíamos. Pero si uno está tranquilo y uno puede encontrar ese apoyo dentro de sí mismo, esa confianza para poder salir con la linterna a buscar abajo de la cama. Claro. Yo creo que tendríamos que empezar a conocernos un poco más para saber cómo podemos hacer para cambiar y traer esa sombra y abrazarla, como vos dijiste, Pablo, y quererla, ¿no? Porque es uno mismo. Yo iría a observar las emociones en el día a día, en cada instante, cómo me siento ante determinadas situaciones y aceptarlo. Estoy enojado, bueno, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy enojado? ¿Estoy triste? ¿Por qué estoy triste? A ver, ¿qué pasa? Sí, no en forma obsesiva, sino en forma compasiva. Claro. ¿Eh? La emoción es fundamental. La emoción es lo que pienso y luego cómo se manifiesta en mi cuerpo. Siento en el cuerpo esa cosa, esa ira, ese miedo, ese temor. Así que observar las emociones. Observar las emociones, llevar luz, aceptarlas y soltarlas. Ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo encuentro. Dale. Un abrazo para todos. Gracias. Saludos. Chao.